Saludos, República Dominicana. Bienvenido a la plataforma de La Milésima TV, a través también de lamilésima.com, tu periódico ágil y veraz. Recordarle que también suscribirse en todas nuestras redes sociales. Hoy, nuestra entrevista central, tenemos aquí con nosotros a Inocencio García, ex viceministro de Economía y Planificación. Inocencio, bienvenido a la plataforma de La Milésima TV. Muchas gracias, Andy, por esta invitación. Es la primera vez que vengo, pero soy tu seguidor en las redes sociales Gracias. y en tu periódico digital, que es muy importante por el contenido se está comunicando ahí. Así que muchas gracias por la invitación. Inocencio, en el país estamos frente a varios temas, pero cuando los temas tienen que ver con soberanía nacional, parte territorial, la gente como que siempre anda buscando la información. Pero últimamente muchas personas se han dedicado a distorsionar la información, que era lo que se usaba mucho en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que distribuían una información y ponían 100, 200 personas a repetirla y ya ahí se creaba como una verdad. Entonces el país está carente de saber la realidad de qué está pasando en nuestra frontera, qué está sucediendo con lo que tiene que ver que se está hablando del río Masacre. Se habla de que el territorio haitiano, los haitianos van a desviar el río, pero también el pueblo dominicano quiere saber sobre todos los tratados que se han firmado, el tratado del 1929 y cuál es la realidad de nuestra frontera. Bueno, Andy, entre el gobierno haitiano y el gobierno dominicano, tú has mencionado la fecha, 1929 fue el 21 de enero 21 años. de 1929, en el gobierno de don Horacio Vázquez, se firmó el Tratado de Delimitación Fronteriza. Es decir, que ya es el tratado realmente nuestro de delimitación, donde ambos estados reconocen qué le pertenece a cada ahí se establece, yo diría, como la gobernabilidad territorial entre ambos estados de manera muy clara, ¿no? Yo siempre agrego a esto que nosotros tenemos bornes fronterizos. Hay 313 bornes fronterizos, unos individuales y otros que son mellizos, que están, ¿no? que son dobles, precisamente por función de la ubicación que tienen en el terreno, ¿no? Pero son 313 bordes fronterizos y lógicamente como la tierra se mueve, hay terremotos, hay ríadas, bueno, pues muchos de esos bordes pueden... Y más en el caso de Haití, que sufrió un terremoto. Claro, entonces muchos de esos bordes pueden moverse, quedar enterrados inclusive por tierra o desaparecer. Ahora eso nunca es problema. No es problema porque en nuestra Cancillería nosotros tenemos el mapa original de delimitación fronteriza de 1929. No solamente tenemos ese, sino que también tenemos, que al parecer no lo tiene tampoco Francia, no lo tiene Haití, solamente al parecer lo tenemos nosotros, que es el mapa de Aranjuez de 1777, de delimitación fronteriza, que fue la primera oficial delimitación fronteriza que tenía el territorio, ¿no? Hablando por allá hasta por la independencia de Estados Unidos, que fue por esos años. Un año después de la Un año independencia después. de Estados Unidos, de la famosa constitución de Jefferson, de Thomas Jefferson. Y esa fue la primera. En el tratado de Aranjuez, Haití tenía 21.000 y algo de kilómetros cuadrados. Luego entonces, ya con este tratado del 29, entonces Haití aparece con 6.000 y pico de kilómetros Sí, más, porque la isla completa tiene 76.000. 76.000 kilómetros cuadrados. Y entonces ya con esta delimitación Haití aparece con 27.000 kilómetros cuadrados, que es un tercio. Nosotros no somos la mitad de la isla, como se dice tampoco, nosotros somos las 2/3 partes. Exactamente. Nosotros somos el 66%
Haití tiene un tercio porque tiene 27.750 kilómetros cuadrados. Entonces, el tratado madre, yo diría contemporáneo, es el de 1929 y de ahí se derivan convenios, protocolos y otros acuerdos, ¿no? De ajustes, ¿no? Ese tratado no terminó en el 29. Hubo una diferencia entre los comisionados haitianos y dominicanos. En la parte de Haití hubo esa objeción y hubo entonces que tomar nota de 5 objeciones que hacía el gobierno haitiano en ese momento, los comisionados haitianos, y entonces ya en 1936, 17 años después, entonces ya nos ponemos de acuerdo ambos estados con respecto a esas cinco objeciones que hizo el comisionado haitiano, ¿no? De la imitación de la de 1929. Pero de la que trata el diferendo que tenemos actualmente entre Haití y la República Dominicana respecto al río Dajabón o Masacre, se llama históricamente Dajabón o Masacre, es que es el tratado del 20 de febrero de 1929, que es el tratado de paz, amistad perpetua y arbitraje entre Haití y la República Dominicana del 20 de febrero de 1929. Y el artículo 10 de ese tratado... Quiere decir, Inocencio, haciendo un paréntesis en lo que usted está diciendo, que en menos de un mes se firmaron 2 acuerdos. Sí, bueno, es el acuerdo madre de 21 de enero. Sí, y ya este ya no es, este es un tratado de, como reforzando al anterior, pero este es de paz, amistad perpetua y arbitraje. Sí, porque ya había queja de parte del gobierno haitiano con referente al firmado el 21 de enero. Exactamente, sí, porque inclusive hubo mucho problema y realmente esto vino a tomar firmeza el del 29 de 1942, ya, de manera definitiva. Entonces, ¿por qué de paz, amistad perpetua y arbitraje del 20 de febrero de 1929? En el artículo 10 de ese tratado se consigna de manera taxativa, de manera clara, de que ninguno de los dos países pueden realizar obras sobre ninguno de los cursos de ríos compartidos entre los dos estados. No se puede. Es decir, que si Haití desoye ese tratado del 20 de febrero de 1929, es decir, que lo que ellos quieren hacer es ilegal. Es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional público, ¿no? Entonces Haití entraría en un aspecto de desconocimiento de un tratado que ninguno de los dos estados pueden desviar el curso del río con obras, ¿no? Para provecho propio. Pero tampoco, también dice ese tratado de paz, amistad perpetua y arbitraje de esa fecha, que eso tampoco va en detrimento de para ninguno de los dos estados, va en detrimento del uso de esas aguas. Lo que no puede hacer la República Dominicana ni Haití es hacer obra para desviar el curso, que es lo que quieren las autoridades haitianas en este momento. Es como, por ejemplo, si nosotros dijéramos el 66% de la cuenca del río Haití Bonito está en Haití, pero resulta que el río Haití Bonito nace en la loma Nalga de Maco en Elías Piña. Imaginémonos que nosotros querramos aprovechar las aguas del río Haití Bonito y, para ponerte un caso, y hagamos pequeñas hidroeléctricas. Pero ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a violar precisamente el artículo 10 de ese tratado de paz, amistad perpetua y arbitraje, del 20 de febrero de 1929. Entonces lo que está proponiendo, que uno espera que las autoridades haitianas sean sensatas,
porque estarían violando un tratado que está vigente. Y yo creo que sí, que eso se va a solucionar, porque no creo que las autoridades haitianas, por más que lo haya dicho el vicegobernador del noroeste, Juana Méndez, algunas veces, ¿no?, las autoridades fronterizas haitianas hablan sin el conocimiento, porque él con esa declaración que dio, que eso va como quiera, te está indicando que él no conoce, No conoce el reglamento. no conoce el tratado, El tratado. no lo conoce. Y no es cierto que ninguno de los dos estados pueda, motus propio, hacer una obra de desvío de las aguas que son aguas internacionales. Sí, porque pertenecen a los dos países. Pertenecen a los dos estados, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginémonos, repito, para que pongamos el ejemplo contrario. Imaginemos que República Dominicana represe las aguas del río Antibonito, que tiene en la cuenca está en un 66% en Haití, pero sin embargo el río, al igual que el río de Jabón o Masacre, nace en República Dominicana. Entonces, ahora bien, vámonos al aspecto, Andy, del carácter institucional. Bueno, uno espera, por ejemplo, nosotros como Fuerza del Pueblo, esperamos que las autoridades, lo primero que se hace en estos casos es que las autoridades envían una nota diplomática formal al Estado, en este caso a las autoridades haitianas, vía la misión diplomática nuestra embajada en Haití, y el embajador dominicano en Haití pide audiencia ante el ministro de Relaciones Exteriores en Haití y entrega de manera personal esa nota o de protesta o de advertencia, para que en términos diplomáticos quede constancia de que el Estado Dominicano, ¿no?, formalmente hizo o nota de protesta o una nota de advertencia de que esa obra no se puede realizar porque estaría violando el artículo 10 del tratado que ya hemos mencionado. Pero además yo haría lo siguiente, o sea, el Estado Dominicano debería hacer lo siguiente. El Estado Dominicano debería depositar en la división correspondiente de Naciones Unidas también una nota que sea canalizada a través de la misión diplomática de la República Dominicana ante Naciones Unidas, que está en Nueva York, ¿no? Sí. Y lo mismo debería ser ya en el ámbito interamericano, debería ser el embajador nuestro ante la Organización de Estados Americanos y depositar una... Usted dice que se debiera depositar ante la OEA y también ante la ONU. Claro, para que ellos estén enterados y para que conste en el ámbito multilateral de que República Dominicana está dando los pasos condignos, está dando los pasos necesarios, y como una manera de que además conste en términos políticos, en términos además históricos, ¿no? No solamente depositar la nota que se debe entregar, la nota diplomática que se debe entregar al gobierno haitiano de manera formal, no es solo una conversación entre los dos cancilleres de manera informal, no. Yo creo que un Estado que se respete ante una situación grave como esa debe, por las vías formales diplomáticas, someter una nota ante el Estado que pretende desconocer un tratado firmado y que está vigente entre los dos estados. Es decir, Inocencio, de todo esto corresponde a lo que es seguridad nacional. Entra en la parte de la seguridad. Y también en la ONU está el Consejo de Seguridad, y que tiene que ver también directamente con estos temas. ¿Qué significaría en términos internacional para los amados televidentes de la milésima que nos están viendo en este momento, violar un tratado, como usted ha hablado, que habla de paz? Cuando habla de paz, quiere decir que entre el pueblo dominicano y el pueblo haitiano hay armonía. Entonces, tú estás trayendo problemas. Estamos hablando ya de problemas, porque violar un tratado de paz es algo que puede entrar hasta en lo bélico. Sabemos que no somos, el país no está en eso, este país lo que anda buscando es avanzar, y cuando el mundo está en problemas, tú lo que tienes que buscar la forma de buscar la vía diplomática
de solucionar los problemas. Entonces, República Dominicana debe de emitir un comunicado como país, la Cancillería, ante el Consejo de la ONU, Consejo de Seguridad de la ONU, ante la ONU misma y ante la OEA. Sí, sí, claro, claro, porque yo entiendo que primero nosotros formamos parte, tanto Haití como nosotros, del sistema interamericano, ¿no? Que regula la OEA, ¿no? Que preside la Organización de Estados Americanos, donde se reúnen todos los estados americanos, ¿no? Eh, eh, pero a la vez, para eso están nuestros representantes diplomáticos, por eso cada estado tiene representantes diplomáticos. Exacto. Los 194 estados que conforman las Naciones Unidas tienen una representación diplomática ante Naciones Unidas. Nosotros tenemos la nuestra, de Naciones Unidas, igual como todos los estados, la tiene también Haití. Entonces, para que no haya inobservancia y desconocimiento, yo que no soy diplomático de carrera, pero estuve como embajador encargado de la División de Relaciones con Haití y la Cancillería durante el periodo 2004-2007. Adquirió una experiencia ya en el área. Pero además yo tuve 2 años de embajador dominicano en Haití, o sea, conozco un poco. No, te conoce mucho, un poco ya soy conservador. De cómo se debe proceder en materia de las relaciones entre dos estados, ¿no? Repito, yo no creo que sea solo, yo sé que, me imagino que la Cancillería ya lo ha hecho, pero esto no se trata de una conversación telefónica o de una conversación presencial entre los dos cancilleres, no, es que debe constar en los archivos de la Cancillería nuestra y los archivos de la Cancillería del Ministerio de Asuntos Extranjeros y Cultos de Haití, una nota diplomática del gobierno dominicano indicando, haciendo la advertencia de que esa obra que se proyecta violaría ese tratado de, de, de paz, amistad perpetua y arbitraje del 20 de febrero de 1929, pero además ese tratado, en sus considerando, habla de la proscripción de la guerra entre los dos estados. Sí. Entonces, por eso fue que le hablaba del tema, de que claro, violar eso no es tan sencillo como se ve. Claro, al gobierno dominicano, a la República Dominicana, no le interesa de ninguna manera, y además en un contexto de tanta incertidumbre, agregar más incertidumbre por la que está pasando el mundo, ¿no? Y nosotros sabemos que Haití tiene una situación particular profunda, de crisis profunda. Ahora tiene una crisis institucional, porque resulta que ese presidente, Jovenel Moïse, tiene una contestación, una oposición de amplios sectores, incluyendo hasta el episcopado haitiano. Y renunció el primer ministro. Renunció. Hay jueces también que han renunció el renunciado. primer ministro, los jueces lo metieron preso de manera ilegal. Y es decir, Haití tiene una situación bastante compleja y nosotros, de cada paso, en cualquier circunstancia, de cada paso que demos, sin desearle el mal a Haití para nada, para que tampoco entendamos que la República Dominicana tiene, porque no la tenemos, no la tiene ni el pueblo dominicano, ni tampoco hay una política institucional, no la ha habido. Eso era cuando Trujillo, ¿no? Después que entramos en democracia, esa relación que ya inclusive, yo diría que define la política exterior del Estado dominicano, no ya de gobierno, es tener buenas relaciones con Haití. Ahora, los haitianos también tienen que ser recíprocos en el respeto en esas relaciones bilaterales. Inocencio, ¿qué entiende usted en base a su experiencia? Porque también hay una parte diplomática que ha hablado, que eso es lo que también confunde esta situación, porque Haití tiene su diplomático, como usted ha expresado, ante la Organización de las Naciones Unidas, hablando de 194 países que son parte de ella, y Haití es uno de ellos. ¿Qué se busca en cuanto a esto? ¿Es una alarma más de las muchas
que ha sucedido también de que parte del gobierno del pueblo haitiano ha hecho en otros momentos? ¿O en el fondo qué usted cree que está sucediendo No, con esta situación? mire, no, yo, no es una alarma, no es una alarma, eh, es decir, no es una cosa coyuntural, no, no. Es que nosotros los dominicanos, el gobierno dominicano, el Estado Nacional, tiene que darse cuenta que Haití está pasando por una crisis estructural profunda. ¿Qué significa una crisis estructural profunda del Estado? Bueno, que las instituciones haitianas no responden, no tienen capacidad para responder inclusive a sus propios nacionales. Y por eso cualquier miembro del gobierno puede saltar con cualquier... Entonces esta crisis, vamos a llamarle la crisis ya del Río Masacre, ¿verdad? Del 2021, está dentro de ese contexto de crisis que están viviendo los propios haitianos y que está viviendo la sociedad haitiana, porque Haití tiene ahora mismo una crisis constitucional, porque pues, el presidente, según la oposición y según lo que dice la constitución haitiana, que yo tengo la constitución haitiana, debió renunciar, debió ya ceder el 7 de febrero de este año. Quiere decir que ya él pasó su mandato. Ya él pasó su mandato, pero la interpretación que se da desde el gobierno, desde el gobierno del presidente Jovenel Moïse, es que no, que eso cuenta no a partir del 2016, sino a partir del 2017, y en consecuencia, él saldría no ahora este año, sino hacia febrero, el 7 de febrero del 2022. Ahí está la crisis constitucional. Pero además, él cesó mediante decreto al Parlamento, que es otra violación constitucional. Porque el presidente, lo mismo que le aplicó, dice la oposición, al Parlamento, debió aplicársela también a su mandato, ¿no? Sin embargo, Haití no tiene parlamento ahora, en síntesis, Andy. Haití tiene una situación estructural. ¿Y qué significa una situación estructural? Ahora aprovecho para definir. Es que si te vas al tema medioambiental, Haití tiene un 2% de cubierta forestal. Wow. Bueno, se ven en las imágenes. Ahí presentaron una imagen en las redes. Y si te vas, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la estructura urbana de Puerto Príncipe, Puerto Príncipe tiene el 15% de la superficie territorial y sin embargo tiene más del 80% del empleo y las inversiones en un territorio que solamente ocupa el 15% del territorio. Pero además, Puerto Príncipe tiene una aglomeración, ¿no?, por el efecto de desplazamiento migratorio interno, campo hacia la ciudad, y entonces Haití tiene una crisis de agua. Y Haití tiene 11 y pico de millones de habitantes. Nosotros tenemos 10.300.000 y está proyectado que para el 2030 la isla va a tener 25.4 millones de habitantes. Si tú le sumas a eso deterioro del medio ambiente, ¿no?, de la cubierta forestal. Es decir, que de aquí al 2030, en Vamos 9 años, vamos a crecer 4 millones de habitantes entre las dos islas. Entre las dos islas. Sí. Entre los dos países. Entre los dos países. Exactamente. Entre los dos países. Entonces, ¿qué significa eso? Significa lo que los expertos le llaman presión, la denominada presión antropogénica, es decir, que ejercemos los seres humanos ante el ecosistema, ¿no? Entonces tú tienes, si tienes además un 2% de cubierta forestal, si en 1999, cuando yo estaba en Haití, la familia Lavalas, el expresidente Aristide, publicó el libro blanco de la familia Lavalas, donde ya en 1999, en ese estudio de Famille Lavalas, de la familia Lavalas de Jean-Bertrand Aristide, se hablaba de que 30 millones
de toneladas métricas de tierra fértil se iban anualmente al mar por el tema de la deforestación. ¿Sabe qué significa eso? Eso significa que no hay posibilidad de recuperación en décadas, quizás en siglos, de recuperar de nuevo esa capa vegetal. Entonces, cuando tú ligas eso al peso demográfico, a gente demandando alimentos, demandando agua, demandando servicios, demandando recursos en general, entonces, lógicamente, que lo del masacre no es un evento coyuntural. No. Es algo que viene arrastrándose ya en años. No, eso viene arrastrándose en años, pero además forma parte de esa crisis estructural medioambiental que tiene Haití, conectada con el número de población que tiene. Pero además no solamente eso. Hay informes de Naciones Unidas, no siempre lamenta esto, ¿no? Uno no se alegra. Sí. Que ya hace pocos años, fundamentalmente después del terremoto del 12 de enero del 2010, Haití ya tenía entre 1.5 y 2 millones de personas en inseguridad alimentaria. Wow. Entonces estamos hablando de una crisis estructural que ya nosotros estamos cargando con ella. No sé si viste, por ejemplo, a una joven señora parturienta haitiana que dice, bueno, nosotros venimos a República Dominicana porque allá nos cobran hasta las pisadas. O sea, en su propio país, ellas no pueden parir de manera gratuita, no dicho por nosotros, dicho por una mujer, que fue una mujer de las que vienen a parir aquí al país. Pero la pregunta es, ¿puede el Estado dominicano tener capacidad para cargar con la población haitiana? No, no la tiene. Porque nosotros inclusive tenemos pobreza en la República Dominicana. Sí, y es suficiente con la que tenemos. Y es suficiente, y es con la suficiente con la que tenemos. Entonces, el hecho de poder entender la dinámica de esa crisis entre medio ambiente, demografía, crisis económica, crisis institucional, lógicamente que eso te da un cóctel explosivo en materia de crisis humanitaria. Inocencio, para terminar, nos gustaría un consejo suyo que usted entiende qué debe hacer ya el Estado dominicano delante de esta situación, ya que hemos visto que en todo lo que usted ha explicado, y qué bueno que los televidentes también tomen apuntes sobre esto, y son unas aclaraciones muy importantes porque el país está en vilo, como se dice, con esta situación, de saber qué debe de hacer el Estado dominicano al frente de esta situación. Bueno, debemos recordar las palabras antes de ayer del presidente Abinader. Sí. El presidente Abinader declaró en Palacio Nacional que él entiende que sí, que se está en vía de una solución, lo que el presidente Abinader de manera indirecta estaba señalando que su canciller se está ocupando del tema, como debe ser, ¿no? El ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, el canciller dominicano. Pero repito que un primer paso que yo espero que se haya dado es que el gobierno dominicano, a través de su cancillería, su canciller, a través de nuestra embajada en Haití, canalice una nota diplomática para ser depositada en el Ministerio de Asuntos Extranjeros de Haití, para que quede formalmente que la República Dominicana está llamando la atención, por lo menos, de que una acción de esa naturaleza es totalmente ilegal desde el punto de vista del derecho internacional público y desde el punto de vista de ese tratado particular de paz, amistad perpetua y arbitraje del 20 de febrero de 1929. El segundo paso es depositar ante el sistema multilateral también notas diplomáticas ante Naciones Unidas y ante el organismo interamericano que es la Organización de Estados Americanos, la OEA.
Pero además, ¿qué nos indica eso? Nos indica que la frontera, si nosotros queremos tener esa paz, esa amistad perpetua, ¿no?, entre los dos estados, es el Estado dominicano que tiene que encargarse de poner como prioridad estratégica el proceso de modernización y de humanización de los servidores que están en la frontera. ¿Por qué? Porque eso nos va a evitar que nosotros en el futuro tengamos mayores inconvenientes que no podamos resolver. Gracias a Inocencio García por todas estas explicaciones sobre lo que tiene que ver con el tema que ha suscitado con el Río Masacre. A ustedes, sigan con la Milésima TV.